Les quiero dar la bienvenida a este segundo conversatorio en el stand de Itaú, en la Expo Running del Itaú Maratón de Santiago 2026. Tengo el privilegio de contar con tres tremendas personalidades del ecosistema running digital. Son tres creadores de contenidos, uno chileno, otro colombiano, otro argentino, pero sin duda que los tres comparten la misma pasión y afortunadamente también tienen una mirada latinoamericana. Y me imagino que desde sus experiencias también han salido al mundo a conocer cómo es esta disciplina en otras partes del globo, así que también la idea es que de alguna manera podamos tocar esa diferencia de idiosincrasias en esta disciplina, pero parto presentando a Sebastián Campos, @SebastiánCampos. Un aplauso para Sebastián, tremendo influencer del running. También a Mauro Echeverry, @MauroWolf, también que nos visita desde Colombia, y a Sebastián Campos, @SebastiánCamposG, y también de... No, perdón, discúlpeme. Javier Pring. Javier. Sí, de inforunning.org, también tremenda plataforma. Y la idea de tenerlos los tres, evidentemente, es hablar sobre el desafío de crear contenido mientras se corren distancias como esta, pero quiero partir para abordar este primer bloque desde su mirada del running. Yo entiendo que cuando uno quiere crear contenidos porque ve un espacio donde tu propuesta puede llegar a complementar algo que sienten que no está sucediendo, o que alguien no está diciendo, hay ciertos mensajes que nos están transmitiendo. También el running, y yo he conocido también en las historias que ustedes mismos han subido y han compartido en sus redes, tienen profundas conexiones emocionales que los motivaron a empezar a correr. Y me gustaría un poco partir, y vamos a tener preguntas abiertas, las preguntas son para los tres, no son direccionadas. Lo primero que me gustaría saber es cómo era su visión del running antes y después de empezar a crear contenido. ¿Cómo lo vivían antes y cómo es ahora que llevan la disciplina, además registrándola y compartiéndolo con los demás? Siéntanse libres de partir quien quisiera. El local. ¿Vamos a dar lugar al local o no? El local. Sí, local, ahí. Está bien, está bien. Bueno, el running, antes de crear contenido, para mí fue una herramienta de desarrollo personal. Aunque he hecho deporte toda la vida, correr no fue para marcar músculos ni poder sacarme la camiseta en el verano. Fue más bien para mantener la cordura y la salud mental. Eso antes de crear contenido. Cuando más o menos logré algo de estabilidad, dije, pero esto me funcionó a mí y seguro no soy el único. Y ahí me di cuenta que habían hartos a mi alrededor que tampoco estaban corriendo para poder sacarse la camiseta en el verano, sino que también estaban corriendo para mantener la vida, para desarrollarse como persona, y sus desafíos en una carrera eran más bien un desafío de vida. O sea, le quiero ganar a la vida. Y lo voy a expresar corriendo un medio maratón. Pero el medio maratón es un símbolo. Y ahí dije, esto que me está pasando, y yo ya hacía comunicación digital de otros temas, yo podría traspasarlo al running. Entonces, eso que ya sabía de comunicación digital, dije, a ver qué pasa si lo hago corriendo. Como la mayoría de los que empezamos, un teléfono corriendo así, hola, 1 kilómetro, acompáñenme. Claro, 5 de la mañana. Tal cual. Y ahí agarró vuelo y claro, mi relato hoy día es que aunque corro carrera, la verdad lo relevante para mí no es qué tan larga o qué tan difícil es la carrera, es cuánto se transformó mi corazón corriendo esa carrera. En tu caso, Mauro, la conexión también emocional es muy fuerte desde la motivación, ¿no? En mi caso un poquito diferente, yo odiaba correr. Yo tenía un gimnasio en Copacabana y en Antioquia, pues en Colombia, y los usuarios que corramos, yo gana estos que vamos a correr, no, aquí se viene a entrenar fuerza. Y poco a poco me jodieron tanto que les puse la clase de entrenamiento de running los viernes a las 7 de la noche para que nadie fuera. Todos iban. Entonces cada 8 días era peleando y peleando y peleando, hasta que un día pues dije, pues inscribámonos a una carrera de trail. Escribí una carrera de trail de 12 kilómetros y fue amor a primera vista. La montaña, correr y yo. Entonces ya empecé a correr. Hasta que un punto, correr ya se convirtió en otra cosa. Tuve una pérdida, perdí a un hijo. Él nació de los 8 días, a los 24 horas murió, falleció. Eso fue pues el peor momento de mi vida. Y la única respuesta que tuve para salir del duelo fue levantarme a las 6 de la mañana, irme para la montaña a correr y volver a las 8 de la noche. Porque nunca esperé perder un hijo. Que muera mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía, pero nunca un hijo. Y ahí no descubrí el correr, sino que descubrí la ultradistancia.
Entonces cuando yo entro a la ultradistancia, cuando ya empiezo a correr no por tiempo, no por ritmo, sino por ahogar mi dolor, creo una conexión muy grande con la ultradistancia, que es la simple vida. O sea, correr es la vida. Usted corriendo, le da sueño, le da hambre, le llueve, le sale el sol, se aburre, se pone feliz. Le pasa de todo, en cualquier distancia, en 5 kilómetros, en 42 o en más. Usted tiene todo ese cóctel de emociones y esa es la vida misma. Usted en la vida misma no va todo el tiempo al mismo ritmo. Usted en la vida misma no va al tiempo feliz, ni tampoco triste. Tiene esos altibajos que con el ultra entendí que eran. Y a través de la terapia y esa ultradistancia fue que salí del dolor y lo transformé y lo empecé a comunicar. Y lo que me tiene acá. Genial. Y en tu caso, Javier, ¿cuál es la aproximación al running? Bueno, ahí comentando un poco de por qué comenzamos a correr. Yo por ahí tengo como por ahí tal vez una historia de vida un poco más diferente. Yo jugaba rugby, después cuando empecé la secundaria empecé a correr porque siempre tuve amistades de que corrían. Entonces, bueno, siempre tuve la suerte de tener amigos ligados al deporte. Y bueno, ahí se dice, bueno, yo no corría para marcar. Bueno, yo sí. A mí lo que me atrajo de correr, porque yo estábamos en plena adolescencia, y bueno, te hace el bonito, querés gustar, querés ir a la pileta en el verano. O sea, esa fue la forma, o sea, lo que me atrajo a correr, a mantenerme en buena condición, ¿no? En condiciones físicas. Después, una vez que arranqué de esa forma, uno empieza a darse cuenta de que, bueno, no está solo, sino que hay toda una comunidad y que también hay competencia. Entonces, después de querer correr por salud, digamos, para querer verme bien, empecé a encontrar el gustito a las competencias. Entonces, bueno, a mí lo que después me atrapó de correr fue la parte competitiva. Yo no estoy muy de acuerdo y creo que todos en esto generalizamos. Pareciera que el que corre tiene un problema o lo tuvo. Y estoy totalmente en desacuerdo en que generalizamos de que el que corre es porque tiene un trauma, está loco, algo le pasó, se separó. Yo empecé el deporte porque me gustó, o sea, no decimos que el futbolista juega al fútbol porque se separó de la mujer, el que juega al básquet porque, perdón, no, tuvo algún accidente o tuvo un trauma. Yo empecé el deporte a correr porque por deporte, gracias a Dios, me han pasado un montón de cosas, pero lo tomo desde la forma positiva. O sea, lo hago porque me gusta y es un estilo de vida, básicamente, ¿no? Y desde esa misma lógica, Javier, entonces, ¿cuándo empiezan, ya que tienen el deporte integrado los tres, a pasar y a romper la cuarta pared y a empezar a crear contenido y a ustedes ahora ser una voz para contar esa historia? Bueno, lo mío fue muy particular, perdón que... yo corrí competitivamente hasta el 2019, nos agarra la pandemia y yo soy una persona que no me gusta criticar sin dar una solución. Empecé a ver que no se mostraba el adentro de las carreras, lo único que había que tal vez aparecía el nombre del que ganaba, no había video, no se mostraba el desarrollo de la competencia, no había una transmisión en vivo, salvo las grandes cadenas de televisión, obviamente, ¿no? Yo digo, bueno, estamos en plena pandemia y bueno, y si arrancamos a esa inquietud que tengo por dentro y si empiezo a hacerlo, y bueno, empecé a hacerlo de hobby porque yo estaba trabajando, soy profe de escuela secundaria de filosofía. Lo mío empezó y lo sigue siendo como hobby porque yo estaba trabajando y esto lo hacía como para distraerme. Obviamente, y después, después, a poquito, paulatinamente, se empezó a transformar en un trabajo. Renuncié a la docencia, pero lo sigo viendo como un hobby, digamos. Perfecto. En tu caso, Mauro, ¿cuándo pasas a empezar a contar tu historia? Yo ya venía creando contenido porque para el gimnasio tenía que crear contenido, pues si no lo ve nadie. Y surge la idea de pues crear mi perfil. Y creé de motos, de turismo, de gimnasio, de todo. Hasta que un día pues que ya dije, pues vamos a correr en serio, empecé a buscar, uno lo primero que hace es entrar a las redes sociales y buscar información. Y siempre lo mismo, acompáñame a correr 42K, primer kilómetro 4:20, segundo kilómetro 4:32, como que, marica, yo sí, ni a duras penas sé que es un pace,
Me estás diciendo, después el otro, acompáñame a correr 21 kilómetros, voy a 3:30. Y no, pero y ahora apenas corro a 7. Entonces encontré un vacío. Yo soy licenciado en educación física. No hay nadie que me esté enseñando cómo llegar a 4:20. Entonces empecé a crear el contenido en base a enseñarle a las personas cómo pasar de no correr a correr. Y creé una estrategia de ser tu entrenador por 30 días, donde cada día le daba un tip a la persona, desde lo más sencillo. Desde, bueno, ¿qué es lo primero que va a hacer? No es salir a correr, vaya al médico, hermano, que sepan cómo está usted de salud. Y se fue volviendo algo muy bueno porque era algo que en el mercado, por lo menos en Colombia, no había. Había muchos creadores de contenido que te inspiraban, porque a la final te inspira, pero no te llevaban en ese proceso a ser corredor como tal. Y ahí empecé, y aquí estoy. Y agradecido en el fondo de que también estés acá. Sebastián, ¿en tu caso? Yo soy profe de educación física, entonces siempre tuve como el lado educativo bien resuelto, pero me pasó que ya corriendo y más en serio, empecé a consumir contenido que no existía en Chile, contenido en inglés, de gente que iba a carrera y mostraba cómo era la carrera, y contenido argentino, el Colo Murglia y eso, y de otras partes. Y aquí en Chile no pillaba a nadie que fuera a una carrera y me dijera cómo es la carrera de adentro. Y alguien que la corriera no tan pro, pero tampoco que fuera caminando. Entonces dije, yo podría hacer eso, y mientras voy corriendo puedo ir explicando alguna cosa. Entonces, y de hecho yo me siento más cómodo en YouTube que en Instagram. Ese es como, porque claro, además me pasa que siento que mi contenido es más de entretenimiento educativo que de motivación. O sea, como que estoy acompañando a la gente a almorzar en el trabajo la mayoría del tiempo o a lavar la loza. Ese es como el modo en el que la gente consume lo que hago en YouTube. Entonces me propuse, de hecho, voy a tratar de correr lo más que pueda en distintas partes de Chile, para que cuando alguien diga, el próximo año quiero ir a correr en la media maratón de Quillón, exista un video que diga cómo es el medio maratón de Quillón. Y esa fue la forma en cómo la abordé, y entre medio sazonándola con algunas cosas de fisiología del ejercicio, de cómo elegir un producto, de motivación y todo, pero en realidad era como, voy a hacer una cartelera de carreras porque me gusta correr y creo que puedo correr y hablar al mismo tiempo. Si bien el conocimiento está muy democratizado y es difícil romper con un tip o con algo nuevo, que es lo que delante también le preguntábamos a la Maca, un atleta elite, ¿de dónde saca algún tip que de alguna manera le rompa la cabeza o que no haya escuchado? En general ya el conocimiento es sabido. Pero ustedes también tienen una personalidad que gusta y que esa genuinidad con la que enfrentan en la creación de contenido quizás también es lo que gusta, que sean ustedes quienes lo dicen. Yo he visto también los videos, cómo la gente se te acerca en las competencias, cómo te destacan por tu calidad humana, cómo es en tu caso también ese rol diferenciador, considerando que de repente lo que se cuenta está de base, pero quién lo cuenta es la diferencia. Bueno, primero que todo es que algo que odié cuando empecé a crear contenido es el silencio de los creadores de contenido. Yo le escribía a muchos creadores de contenido. Hey, hagamos algo, hey, podemos cambiar esto, hey, podemos comunicar de otra manera. Silencio. Claro, cuando ya uno empieza a tener poder en la red, ahí sí te responden. Entonces yo dije, yo jamás voy a hacer así. Yo trato de responder todos los mensajes, me esfuerzo. Y una vez un creador de contenido me rechazó una foto. Yo dije, este hijo de puta. Ahí me dio una rabia, pero dije, no voy a hacer así. O sea, yo soy abierto a todo el mundo y me gusta compartir con la gente, porque a la final es una sinergia. O sea, la gente no te va a seguir si no creas un contenido que le guste, le sirva, lo eduque. Pero tampoco vos vas a crecer si la gente no te sigue. Y si la gente pues no es activa en tu red social, que eso depende de tu personalidad y demás. Con respecto a la creación de contenido, aquí tenemos un común denominador, es que los tres somos en cierto modo educadores. Pero lo que nos diferencia es nosotros mismos. Vos podés, comunicador me dijiste. Entonces, ¿cómo mi vida, de cómo hago para ser corredor y tener mi vida de comunicador? No, yo trabajo de 8 a 6 de la tarde, pero busco tiempo en la mañana para entrenar, busco tiempo en la semana para recuperarme. Eso es tu experiencia de vida y que quizás a otro comunicador va a decir, yo puedo correr. Y ahí es donde nuestra naturalidad, nuestra vida y nuestra experiencia en lo que nosotros sabemos hacer conecta con otras personas. Entonces yo creo que la creación de contenido, como decías, no es la necesidad de innovar. Yo no la veo así, porque yo soy lo más sencillo y simple para compartir mi conocimiento. Yo lo hago tranquilamente, yo cojo y grabo y hoy te voy a explicar cómo calentar. Sencillo, directo y efectivo.
Y quizás de pronto ya con la idea de innovar, con la IA y con la necesidad de impresionar más allá del otro, es cuando ya perdemos el foco. Yo lo veo así. Sí, perfecto. En tu caso, Seba, también la naturalidad yo creo que es un sello de tu relato, de lo que se ve un poco en tu contenido. ¿Cómo lo llevas eso? Sí, yo creo que el desafío de no caer en... O sea, podemos hacer trends, podemos hacer videos que todo el mundo hace, pero el desafío es cómo sigo siendo una persona y no soy un personaje. Y entonces, si yo hago el mismo trend que hizo otra persona, se ve que es el mío, porque es parte de una historia. De hecho, yo consumo el contenido que hacen ustedes, y yo sé que cuando ustedes hacen un reel o una historia, no es una pieza de contenido, no es un post, es un párrafo adentro de un relato completo. O sea, si yo voy para atrás, me hace sentido lo que publicó hoy día, porque hace 2 semanas atrás me dijo que iba a venir para acá. Entonces, yo creo que, como volviendo a la pregunta que hiciste antes, de cómo hacemos para todos los días resolver creativamente, es que yo no estoy haciendo un reel, yo estoy contando una historia que dura un año. Es una narrativa, claro. Y esto es solo un párrafo, ni siquiera es la página. De hecho, hoy día, no sé, yo publiqué 10 historias y que no, por sí solas no tienen sentido. Entonces, ¿cómo se vuelve más fácil para los que estamos creando contenido? Es que yo estoy siendo una persona y no un personaje, y esto es un relato largo, 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 y la gente además se involucra no con el reel trend del bailecito o el desafío o el challenge, sino que están siguiendo una historia larga, lo que hace que es difícil que seamos súper ultra mega virales y masivos, porque la gente que está mirándonos está siguiendo un relato de largo aliento, como las distancias que corremos. Ustedes corren a la vez que van grabando y eso tiene una dificultad y lo conversábamos un poco antes de partir, además porque tienen que estar subiendo cosas en tiempo real, hay momentos que no se pueden desaprovechar cuando uno produce contenido, pero es parte también de su desempeño, de lo que hacen profesionalmente. ¿Cómo ven esto de que la gente también cada vez más está constantemente compartiendo? Las generaciones pasadas, por ejemplo, quizás nuestros padres nos dicen, oye, el momento no se vive si estás todo el rato con el celular. Hoy es parte del lenguaje que tenemos nosotros, o sea, vivimos el momento a través del celular porque tenemos otro grado de conexión. ¿Cómo ven ese comportamiento que hoy día está teniendo la gente, que se suma fotos, que es constantemente, es una cadencia de publicaciones y que también todos llevan su propia historia y están muy ávidos de querer contarla digitalmente? ¿Cómo lo ven? Yo hace tiempo tenía como ese concepto en mi cabeza. Decía, ¿será que sí estoy disfrutando lo que estoy haciendo o me estoy llenando de mucho trabajo, por decirlo así? Pero a la final me respondí con que estoy creando un legado. O sea, lo que yo comparto, lo que yo creo, lo que yo hago, inclusive el contenido lo empecé a crear para mí y muchos de los videos que creo es para mí. Que pega o no pega, pues. Y muchos de los videos que creo también es para mi hija, para que si algún día yo no estoy acá, mi hija vea que su papá hizo algo por otras personas y que tenga ese legado. Yo ya dejé de pensar en que si ese video le va bien, si tiene comentarios, si tiene engagement. Hace rato dejé de pensar eso. Ya, por ejemplo, publiqué un video, un trend con mi hija, que dije, pues no es nada de lo que yo creo, pero es un recuerdo. Es un recuerdo que queda conmigo y al video le fue bien. pero es eso, o sea, ya dije, yo sé que tengo la capacidad de crear un contenido que le va a ayudar a las personas, que las va a motivar y que las va a educar. Sé que también durante una carrera tengo la posibilidad de dividir entre disfrutar y grabar. Porque yo grabo muy sencillo, yo voy kilómetro 5, ¿cómo va? No voy a ver, guardo y por allá al otro kilómetro vuelvo a grabar porque como que hago esa alternancia entre disfrutar y grabar. Pero a la final es un recuerdo que queda por años. Sí, por supuesto. Y un registro en tu caso también, Javier, porque lo tuyo es incluso un poco más informativo. Yo he visto que de repente estáis con un setup que estáis con 2 celulares, la GoPro y estáis como en muchas plataformas al mismo tiempo porque también hay una vocación Claro. por informar. No, encima Seba, cuando estuve en Puesco, Seba me hizo un video, pero explotó el video sobre cómo trabajaba. Claro, justamente quería marcar esta diferencia de que por ahí mi contenido es muy diferente al que hacen ellos, de que ellos con su cámara son ellos los protagonistas que están contando una historia. En cambio, con mi página, con Info Running Argentina, o sea, yo mientras menos aparezca, mejor, no me gusta aparecer. En mi caso, el protagonista es el otro, entonces, ¿por qué? Porque hago cobertura de una manera distinta, o sea, como decía, bueno, hay una carrera X, voy, transmito en vivo por YouTube,
en forma simultánea, estoy transmitiendo en vivo por Instagram, voy relatando la carrera, voy mientras vos decías la inmediatez de la comunicación. Yo tengo muy claro el concepto de que es lo que no pasaba, ¿no? Cuando uno quiere ver un partido de fútbol, la final del mundo, no espera que el partido termine para ver cómo quedó, quién hizo un gol. No, vos lo querés ver en el momento. Entonces yo tengo ese concepto de running, de transmitir lo que está pasando en el momento de manera directa. Y en el caso mío, a mí me gusta mucho más la cobertura competitiva. O sea, no hago tanto cobertura social, sí lo hago, pero cuando después terminé de hacer la cobertura competitiva. Entonces me gusta que todo sea instantáneo, en momento, segundo a segundo, porque a mí me gusta consumirlo así, de esa forma, y me impaciento un montón cuando voy a una carrera y no hay info, me pongo como loco. Oye, y permíteme que te interrumpa. Yo quiero destacar el trabajo que hace Javier porque en las carreras que ha hecho cobertura en Chile, en donde, por ejemplo, en Chihuayante el año pasado, era una carrera de mucho nivel, había muchos atletas de elite de Chile, y la costumbre nuestra es enterarnos a mediodía quién ganó y cómo le fue. Y ese domingo en la mañana habíamos muchos conectados en tu transmisión en vivo y estábamos viendo, yo creo que de forma inédita, a atletas elite corriendo en regiones, en el interior del país, en una ciudad pequeña, viéndolos cruzar la meta y tú relatándolo como si fuera la final de la Champions. Entonces estábamos todos acostados a las 8 de la mañana viendo cómo corrían los elite 10K a toda máquina. Y ese tipo de comunicación es inédita. O sea, no hay otra persona que la haga. Si Javier no la hace, nos la perdemos y solo vamos a tener la foto del podio 3 horas después. Claro, porque en ese sentido yo lo vivo como si fuera un partido de fútbol. Muchos me dicen, no, transmitir la carrera como si fuera una carrera, perdón, una competencia de auto. Pero vos en el vehículo vas manejando nada más. En cambio, cuando vos vas corriendo, uno que ha sido corredor, que le gusta la competencia, va sintiendo el aliento. Entonces muchas veces por ahí me dicen, bueno, pero ¿por qué no? Porque siempre voy en bici, ¿no? Pero ¿por qué no va arriba una moto? Porque no siento en la moto lo que está sintiendo el corredor. Obviamente que, bueno, acá ya pedí una moto, ¿viste? Porque yo voy esforzando, voy pedaleando, voy sintiendo la adrenalina, conectando con el que va adelante, conectando con el que va corriendo. Y eso es algo que traspasa la pantalla. Bueno, desde ahí mismo, ¿cómo se están preparando para este domingo? ¿Hay algo que tengan planificado? En tu caso, Mauro, no sé si lo vas a hacer más orgánico. ¿Cómo lo están viendo? Porque obviamente cuando se desarrolla contenido hay baterías que cargar, hay cosas que traer. Siempre hay desafíos técnicos que también involucran el poder hacer un buen registro. ¿Cómo se están preparando para el domingo que corren en el fondo 2 maratones? Yo corrí maratón el lunes y voy a correr maratón de nuevo el próximo domingo, 3 de mayo. Entonces este domingo voy a correr un 21 muy tranquilo. Voy a correr 4 o 5K. Esa es mi estrategia de carrera. Y por lo tanto voy a, un poco más como hace Javier. Nosotros siempre nos grabamos a nosotros. Entonces voy a intentar dar vuelta a la cámara para grabar a la gente. Y como voy a poder ir más tranqui. Además pasa que cuando uno va rápido, el pelotón de adelante es muy aburrido. Porque la gente va callada, con placa de carbono, respirando en silencio. Y si uno dice, aquí vamos, te quedas mirando con cara de pelotudo, ¿por qué va hablando si vamos todos urgidos? En cambio, la gente que va, no sé, 15 segundos más lento, 20, van hablando, van disfrutando. Si se quieren parar a sacar una foto, paran. Yo pocas veces vivo eso, porque casi siempre voy ahogado, sufriendo adelante. Entonces, este domingo voy a tomarme la libertad de parar incluso en algunos puntos, animar a la gente, sacarme fotos, echar un par de chuchas si hace falta y grabar para el otro lado. Y después devolverme a hacer un par de kilómetros yo y así. Entonces, este domingo es más tranquilo. Ya, genial. ¿En tu caso, Mauro? Primero voy a resaltar algo y es que la capacidad de inspiración de una persona está siempre ahí, siempre. Y lo que dijo Sebas ahorita me inspiró realmente porque yo tengo mi canal de YouTube muerto, porque dije, qué pereza. Pero lo que explicó él, de la manera en la que está abordando, yo dije, uy, qué buena idea. Se la va a copiar, pero en Colombia. Te voy a empezar a hacerlo. Te voy a cobrar por los derechos. Sí, no, ahí cuadramos. Pero yo lo que hago es cuando me invitaron a mi primer carrera, Maratón de Medellín, que voy a correr los 21 kilómetros, yo dije, uy, mi primer carrera de calle. Vamos a crear contenido. Y lo mismo. Acompáñame a correr media maratón de Medellín. Kilómetro 1, 4:30. Yo no quiero eso. Entonces me ocurrió la grandiosa idea de decir, voy a llegar de último en la maratón Medellín.
no, ni quiera salir. Lo vi, muy bueno, Llega- muy buen video. Sí, ese Sí, video. sí, creo que así te conocí, con ese video. Sí. Sí. Ese video pegó. Ese video pegó. Yo dije, estoy entrenando para llegar de último. Entonces yo salí a trotar a 8:30. Cuando arrancó la carrera, nos miramos el de la ambulancia y yo, y oe, y el oe. Y yo, pues, ¿qué vamos a hablar? Ya conocen el de la ambulancia, ya me conocen a mí, pues me voy a ir a adelantar y vuelvo. Y la idea era retratar la gente, los que iban atrás, los que nunca grababan. Y encontré mucha gente. Encontré el que estaba hace 3 días en quimioterapia y estaba ya corriendo. Encontré la que terminó con el esposo en Barranquilla y se fue a vivir una nueva vida a Medellín. Encontré la señora ama de casa, que era su primer carrera y que había entrenado toda la vida porque tenía un esposo muy machista y cuando él se iba a trabajar ella salía a correr. Encontré un montón de historias que yo las publiqué y otras que no me dejaron publicar. Y dije, no, aquí está. Entonces empecé a salir de último en todas las carreras de Colombia, haciendo eso. O sea, diciendo, hey, acá hay otras personas que están corriendo por otras razones, que ni les importa quién llegó de primero, es que es más, ni saben quién llegó de primero. Y dije, no, es una energía, yo llegué con una sonrisa más grande de la que normalmente tengo porque es una energía completamente diferente. Cuando tú vas y ves el que va así en el kilómetro 10 de un 21K y pasas y le decís, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Cambia. Porque dicen, nunca nadie me había preguntado siquiera cómo me siento. Y yo, "Jue puta". Bueno, hasta psicólogo salí. Entonces, se convirtió en algo muy bonito. Ahora espero tratar de salir de último acá también, pero es mucha gente, voy a hacer lo posible, pero la idea es animar y hacer bulla. Javier, en tu caso, ¿cómo nos preparamos para el domingo? ¿Cómo es la cobertura? ¿Vas con moto? Sí, acaba de decir que ya tiene moto pedida en Fernanda, este ¿dónde está caso. Fernanda? ¿Fernanda? Se fue. Bueno, Allá te escondí detrás de un arbolito. A mí Fernanda me dijo, ¿qué querés hacer? Le digo, mira, me gustaría ir siguiendo los corredores, filmando los corredores. Digo, así que me puede conseguir una moto, me sumo, porque viste que estuve viendo streaming anoche del año pasado. Ok. Y bueno, lo mío es la cobertura competitiva. Yo quiero ir con allá adelante, con los corredores. Eso es lo que a mí me atrapa, por un lado. Yo voy a los extremos. Y también me gusta, siempre también rescato los primeros y los últimos. Creo que los testimonios mucho más ricos son los últimos. Porque creo que ahí es donde están todas las historias, ¿no? Y son los que más cuando llegan o están por llegar a la meta, son los que vemos que vinieron con un propósito. Oigan, yo me imagino que muchos han tenido experiencias internacionales. De hecho, Seba, tú vienes llegando de Boston. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es esa experiencia, pero bajo la lógica de cuáles son estas miradas, estas diferencias culturales que pueden haber. Me imagino que el running a nivel latinoamericano tiene una energía que debe ser parecida porque en general compartimos una cultura común, con sus matices, pero es una cultura común. ¿Cómo es vivir el running en otros lugares del mundo donde quizás también la cultura del público es distinta? Cuéntanos un poco cómo lo ves tú. O sea, lo que viví el lunes pasado era una expresión muy gringa de deporte. Porque claro, el maratón de Boston es un gran maratón de producción y logística. Pero la mitad del maratón lo hace la gente que está ahí. Pero claro, el norteamericano vibra con lanzamiento de dardos, con bowling, con curling, con póker. O sea, lo que le pongan lo celebra como si fuera el Super Bowl. Y pasó que yo largué en el último corral de los invitados del maratón con los adultos mayores y con gente que corría con caridad. Los elites habían largado a las 8 de la mañana, yo largué a las 11:30. Cuando yo largué, los elites estaban duchados tomándose un café. Y a la hora que yo pasé, la gente animaba como si nosotros fuéramos el pelotón de avanzada y fuéramos ganando. Eso es muy fuerte, porque esa gente estaba parada ahí de las 7:30 de la mañana, yo pasé por ahí a las 1 de la tarde y me gritaban enloquecido como si yo fuera un artista. Y yo era un latino que no ubicaba a nadie corriendo con una cámara con un palito hablando. Entonces eso hace mucha diferencia. Claro, cuando uno ve el pelotón más o menos se parece. O sea, uno mira a la gente al lado y van el variopinto que tenemos acá. Uno más musculoso, uno más pachoncito. Pero el público hace mucha diferencia. Y en eso sentí profunda envidia porque en Latinoamérica todavía no tenemos esa cultura. Eso pasa en el fútbol harto. Aquí pasa en el punto de largada y de meta. Y en alguna esquina un poco más emblemática. Pero nos pasa a los maratonistas que corremos gran parte del maratón solos. Solo. Y además, como no somos tantos maratonistas, o sea, en Buenos Aires hay una carrera que es solo 42K en Río, pero la de Lima tiene las 3 distancias como acá,
esta también, Montevideo también. Entonces los maratonistas somos 5.000, 7.000. Cuando vamos en el kilómetro 30, solo como perro. No me aplaude nadie. A lo más me tocan la bocina porque estamos cortando la calle. Entonces, eso quisiera que fuera contagioso del primer mundo, si se quiere. Y que las campanitas que repartió Itaú Por supuesto. que no se queden en el kit de los corredores, sino que se lo pasen a su familia. Y es como, por favor, deshace la campanita de tanto agitarla. De hecho, ahí está la apuesta, en seguir convirtiendo de esto en una fiesta. Mauro, tú, desde Colombia, y un poco más de... Claro, mi experiencia vasta internacionalmente incluye la próxima maratón de Santiago que va a correr. Es un viajero del tiempo. Sí. No, mentira, salí a Ecuador a correr, pero trail. Y es un Ok. concepto diferente, entonces no lo voy a hablar de él. Pero el colombiano, es que el colombiano es muy raro, parce. Como puedes tener carreras al sur de Colombia donde son más apagados, no celebran tanto, puedes tener carreras al norte de Colombia, en la costa atlántica, donde te hacen bulla, así vayas caminando. Así ni siquiera estés corriendo. Pasa el señor caminando para trabajar. ¡Oh, y se van a trabajar con él y todo. Porque así es la cultura en Colombia. O sea, somos muy festivos. No tanto como que va a estar toda la carrera el colombiano haciéndote bulla, pero sí se encarga de que si te va a hacer bulla, te va a hacer bulla. Entonces, yo diría que en Colombia, en este momento, el correr, el running, el corredor, se está convirtiendo en una persona que la gente del común quiere aspirar a ser. Está pasando porque en Colombia ya hay carreras en cada 8 días, en cada momento y en cada lugar, y la gente ya está saliendo como a decir, esto es un evento. ¿Sí? No somos tan aficionados en el fútbol como en Argentina. El fútbol es grande en Colombia, pero no tanto. Y yo creo que estamos en un punto muy bonito donde este deporte está haciendo un eje de transformación social. Y como está haciendo un eje de transformación social y está llevando tanta gente, los que estaban por fuera y que nos criticaban por madrugar a correr y por pagar para correr en la calle, ya están llegando y ya están participando y ya están diciendo qué bacano es. Genial, Javier, ¿alguna diferencia cultural que hayas podido ver dentro de toda tu experiencia? No he viajado mucho. Gracias por invitarme por primera vez. No, igual he venido, bueno, estuve en Sebastián destacaba que hay carreras en locales Concepción. incluso. Me sorprende sinceramente me sorprende lo que Seba dice. Yo pensé que era todo lo contrario porque no conozco, nunca he viajado a Europa y además yo pensé que la gente de acá de Latinoamérica era como más, y mira vos, sinceramente me sorprende un montón. En el caso de Argentina, las carreras donde la gente sale más a alentar son las carreras que ya tienen muchísimos años, que ya están instaladas, que forman parte, digamos, de la tradición del pueblo o de la ciudad. No así, por ahí carreras nuevas. Y acá en Chile también, bueno, obviamente tenés espacios donde hay gente que te alienta, es parte de gente que va sola, pero bueno, creo que también depende mucho el lugar de donde se haga la competencia, ¿no? O sea, no puedo hablar más de eso porque no he viajado tanto. Seba, te llamo un dance ahí, ¿no? Oye, yo les agradezco y para ir cerrando, quizás un breve consejo para quienes están pensando en hacer contenido, pero que de repente tenían esa vergüenza que no te estáis atreviendo todavía. ¿Algún consejo para motivarlos también a que rompan la vergüenza? Lo más natural y espontáneo que puedan. No están haciendo contenido para sus amigos, familias y colegas. Por lo tanto, ignoren todo lo que digan ellos, porque obvio te van a hacer bullying. Y cuando un adulto te hace bullying es terrible, porque imagínate, de niño ya era malo, pero que llegue una persona de 40 años y te diga, ¡oh, influencer! Ah. Es durísimo, porque ¿qué le digo? Mi papá le pega a tu papá, no puedo decirle eso. Entonces, un adulto no puede enfrentar muy bien el bullying. Ignoran el bullying de los adultos. Porque a veces, bueno, eso mismo que decías tú de no mirar las estadísticas, a veces el video viral no toca tantas vidas como el video que vieron 3 personas y que ese era el que uno tenía que ver. A veces me ha pasado que con contenido que yo publico que no es tan exitoso, le llegó al corazoncito de una persona que tenía que verlo. Y ahí triunfamos. O sea, ya listo. Eso es lo que había que hacer ese día con ese video. Entonces no escuchen tanto las voces de los que tienen cerca, porque ustedes no están publicando para la gente que está cerca.
Cuando tus amigos y familiares dejen de comentar y darle like a tus videos, estás triunfando. Estás triunfando. Estás Claro. triunfando. Y lo que dice Sebas, o sea, yo me tenía una frase siempre que decía, si este video impacta a una persona, ya, una persona a la vez. Ven, no la volví a mencionar, pero siempre decía, voy a cambiar el mundo una persona a la vez. Una persona a la vez. Entonces, cuando yo publico un video y veo el primer comentario, gracias, este video lo necesitaba, dije, ya, listo, dejo de ver este video, ya no ocupo más, respondo los comentarios, pero ya cumplió su función. Y otro consejo que me sirvió mucho para la timidez es porque yo no, vea, ustedes no lo van a creer, pero yo era una persona que no era capaz de pedir la cuenta en un restaurante, de la pena. Y naturalmente soy tímido, aunque no lo crean, pero naturalmente soy tímido. Entonces yo dejé de pensar, ¿estás grabando? ¿Estás grabando acá? Ah, bueno, no sabe. Ah, bueno, listo. Pero el problema cuando vamos a crear contenido es que pensamos que le estamos hablando a miles de personas. No, usted le está hablando a una sola persona. Y es más, cuando piensas y direccionas tu contenido a una sola persona, es más fácil para ti hablarle a la cámara y segundo, esa persona lo va a sentir más personal, porque a la final lo está viendo una sola persona. La gente no llega y dice, ve, Sebas publicó, vengan todo el salón, veamos. No, la gente está ahí, lo ve individualmente y si tú le hablas de tú a tú, ese contenido le va a llegar más. He dicho. Así que nuevamente el aplauso para nuestros 3 tremendos creadores de contenido y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche.